Bienvenidos a Confesiones de Amor. Si te gustan las historias de amor, traición y venganza con giros inesperados, suscríbete antes de empezar. Hoy escucharemos cómo ella dejó de ser víctima y recuperó su vida. El sobre era rosado, un rosado suave, color polvo de rosa, con letras doradas en relieve que atrapaban la luz de la tarde entrando oblicua por la ventana de mi oficina. Recuerdo haber pensado que era hermoso. El tipo de sobre que promete buenas noticias adentro. Lena estaba frente a mí. Escritorio con las manos juntas, como siempre hacía cuando me traía algo personal en lugar de trabajo. Parecía emocionada, apenas contenía el secreto detrás de su sonrisa. Un detalle para ti, dijo. Su voz tenía una ligereza que no le había escuchado antes. Estaba feliz, de verdad, abiertamente feliz. Le devolví la sonrisa. Me caía bien Lena, era eficiente sin ser fría, cálida sin ser confianzuda, la asistente perfecta. A menudo pensaba en lo afortunada que era de haberla encontrado. Deslicé el dedo bajo la solapa y saqué la tarjeta del interior, cartulina gruesa, bordes en relieve, una cinta de raso atravesando la esquina. El tipo de invitación de boda que cuesta más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Mi asistente se iba a casar. Sentí una oleada de alegría genuina por ella. Merecía cosas buenas. Trabajaba duro, nunca se quejaba. Anticipaba mis necesidades antes de que yo siquiera supiera que las tenía. Quienquiera que se casara con ella tenía suerte. La tipografía era elegante, letras cursivas que se enroscaban unas con otras como enredaderas en un enrejado de jardín. Recorrí el texto con la mirada, como se hace con las invitaciones, sin leer realmente al principio, solo absorbiendo la forma de las palabras en la página. Asterisco está usted cordialmente invitada a la boda de asterisco Lena One asterisco y asterisco Mackelchen. Las letras no registraron al principio, solo eran formas sobre el papel, formas bonitas, formas doradas que atrapaban el sol de la tarde. Luego me golpearon Michael Chen. El nombre se repitió en mi cabeza, pero mi cerebro se negaba a hacer la conexión. Era como una computadora intentando procesar datos corruptos. El archivo estaba ahí, pero el sistema no podía abrirlo. Michael Chen, mi esposo, no podía ser cierto. Tenía que haber otro Michael Chen. Era un nombre bastante común, chino, sí, pero no poco común. Podía haber docenas de Michael Chens en esta ciudad, cientos, pero incluso mientras lo pensaba, sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El mundo se volvió borroso en los bordes, como ver una escena a través de un vidrio esmerilado. Todavía podía ver a Lena allí de pie, aún sonriendo, aún esperando que dijera algo. Sus ojos brillaban, felices. No tenía idea de lo que acababa de entregarme, o tal vez sí. Sorprendida, preguntó, su sonrisa una punzada de nervios. Su voz sonaba lejana, como si hablara desde el fondo de un túnel largo. Volví a mirar la invitación, la fecha, dentro de 2 semanas, el sábado, el lugar, un hotel con jardín. Que pasábamos todos los días de camino a la oficina. Lena lo había mencionado una vez, casualmente, diciendo lo bonito que se veía para bodas. Yo había asentido sin pensar, sin sospechar. No me dijiste que estabas viendo a nadie, me oí decir. Mi voz sonaba normal. ¿Cómo podía mi voz sonar normal cuando todo mi mundo se desmoronaba? Ella se rió, un poco avergonzada, un poco complacida. Quería mantenerlo en secreto. Ya sabes cómo son los chismes de oficina. No quería que todo el mundo se metiera en mis asuntos. Claro, buenas razones, razones sensatas, las razones de una mujer profesional que valoraba su privacidad. Asentí. El movimiento se sintió mecánico, como una marioneta con cuerdas. Llevamos un tiempo juntos, continuó, y sentí otro cuchillo clavarse entre mis costillas. Pero queríamos esperar hasta que todo estuviera seguro antes de contárselo a nadie. Todo estaba seguro. La boda era en 2 semanas. Las invitaciones ya se habían enviado. La fecha estaba fijada. Mi esposo se casaba con mi asistente en 2 semanas. Y yo era la última en saberlo. Pensé en la semana pasada. Él había dicho que se iba de viaje de negocios. Me había besado la frente. Me dijo que no lo esperara despierta. Le había creído. Siempre le creía. Pensé en ayer por la mañana. Había hecho café. Me había dejado una taza en la encimera. Mi taza, la que compré en un mercadillo años antes de conocernos. Me había besado la mejilla antes de irse a la oficina. Me dijo que me amaba. Había ido directo a ella. ¿Estás bien?, preguntó Lena. Inclinó un poco la cabeza, modo asistente preocupada.
El que usaba cuando un cliente estaba molesto o una reunión salía mal. Forcé una sonrisa. Podía sentir los músculos de mi cara tensándose. Estoy bien, solo sorprendida. Lo mantuviste muy en secreto. Mi prometido lo quiso así. Algo brilló en sus ojos. Era culpa, triunfo, ya no podía leerla. Todo lo que creía saber sobre todos acababa de reescribirse. Se llevó la mano al estómago. Un gesto casual, de esos que la gente hace sin pensar, pero mis ojos lo captaron. Mi cerebro lo archivó en una nueva carpeta etiquetada como cosas que ahora son diferentes. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Soy tu jefa. Te habría ayudado a planificar. Te habría dado tiempo libre. Tal vez. Mako quería anunciarlo a su manera. Sonrió de nuevo y mi estómago se revolvió. Lo llamaba Mako. No, mi prometido. No, él. Mako. Como si fueran íntimos. Como si su nombre perteneciera a su boca. Apreté el borde de mi escritorio. Mis dedos presionaron la madera con tanta fuerza que podía sentir la veta contra mi piel. Me alegro mucho por ti, dije. Las palabras sabían a arena. Lena irradiaba felicidad. Vendrás. Significaría mucho tenerte allí. Me estaba invitando a verla casarse con mi marido, o no lo sabía, o sabía exactamente lo que estaba haciendo. No podía decidir qué posibilidad era peor. Ambas terminaban igual. Estaré allí, dije. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El clic del pestillo fue como un disparo en el silencio. Me quedé sentada allí 5 minutos, 10, no lo sé. La invitación seguía en mi mano, las letras doradas todavía brillaban. El nombre de mi marido me devolvía la mirada. Mako Chen. Hacía 24 horas. Creía saber cómo era mi vida, creía saber quién era. Una empresaria exitosa, una esposa de 3 años, una mujer que había construido una empresa y un matrimonio codo a codo con el hombre que amaba. Ahora era un chiste. Tomé el teléfono. Quería llamarlo. Quería gritarle. Quería oírlo negarlo. Explicarlo. Decirme que era algún tipo de error horrible que se podía arreglar con una conversación, pero no llamé. Hay cosas que no se pueden dejar de saber, y una vez que las sabes, nunca puedes regresar a la persona que no la sabía. No recuerdo haber salido de la oficina, no recuerdo el viaje a casa. Un momento estaba mirando la cartulina rosa sobre mi escritorio, y al siguiente estaba sentada en la oscuridad de mi sala de estar, todavía con la ropa de trabajo, los zapatos tirados en algún lugar cerca de la puerta. El apartamento estaba en silencio, el tipo de silencio que presiona contra los oídos. Me senté en la tenue luz que entraba por las ventanas, viendo cómo las sombras se alargaban por el suelo. Había estado en esta habitación 1000 veces, pero esta noche se sentía diferente, extraña, como un decorado de teatro donde había tenido lugar la vida de otra persona. Mako aún no había llegado a casa. Últimamente siempre llegaba tarde, trabajando hasta tarde, decía, cenas con clientes, eventos de networking. Yo había inventado excusas para él en mi cabeza, 1000 pequeñas justificaciones que ahora parecían 1000 pequeñas mentiras que me había contado a mí misma. Encendí una lámpara. El suave resplandor cayó sobre los muebles que habíamos elegido juntos, el arte que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Bali. Una fotografía en blanco y negro de una terraza de arroz colgaba sobre el sofá. Recordaba estar parada en ese campo durante nuestra luna de miel, el barro succionando mis sandalias. Michael riendo mientras yo casi resbalaba, me había agarrado del brazo, me había atraído hacia él, me había besado la frente. Eso fue hace 3 años, 3 años desde que caminé por un pasillo con un vestido blanco, cogida del brazo de mi padre, creyendo que había encontrado a mi persona. 3 años desde que Mako me miró con esos ojos y prometió un paraíso frente a todos los que amábamos. No sabía cuándo había terminado el paraíso. Mi teléfono estaba en mi mano, no recuerdo haberlo sacado. Las redes sociales estaban abiertas. El perfil de Lena, nunca lo había mirado antes, no así, no con sospecha. Ahora me desplacé como un detective examinando la escena de un crimen. Hace 2 meses. Una foto de un cóctel en un bar en la azotea. El pie de foto, noche de cita. La foto mostraba la bebida, el horizonte de la ciudad al fondo, y el borde de la manga de un hombre, una chaqueta de traje oscura. Un gemelo de plata. Amplié la imagen. Conocía a esos gemelos, los había comprado para el cumpleaños de Mako del año pasado, de titanio y plata, grabados a medida con sus iniciales. Los había usado en nuestra cena de aniversario. Se me apretó la garganta. Seguí deslizando. Hace un mes, una foto de pasta. Su restaurante favorito,
La iluminación era cálida y romántica, 2 copas de vino sobre la mesa, ambas medio vacías. No reconocí el restaurante, nunca me había llevado allí hace 3 semanas. Una foto de una playa, sin pie de foto, solo una etiqueta de ubicación que había sido eliminada. Cuidadosamente, pero reconocí la forma de la costa, la curva de la bahía, el resort al fondo, era Hainan, el mismo resort que habíamos visitado hace 2 años. Mako y yo habíamos hablado de volver, él fue con ella. Seguí deslizando, mi pulgar moviéndose mecánicamente. Cada foto era una pequeña traición, recortada cuidadosamente para ocultar su rostro pero no su presencia. Una mano sobre una mesa, una sombra en una pared, un reflejo en una ventana, la voz de un hombre al fondo de un video. Demasiado baja para oírla con claridad pero lo suficientemente familiar como para que me doliera el pecho. Habían sido cuidadosos, pero no lo suficiente, o tal vez querían que lo descubriera, tal vez la invitación era la revelación final, el gran descubrimiento de un secreto que había estado corriendo bajo mi vida como una corriente oculta, un goteo lento de pistas que yo había sido demasiado confiada para ver. Dejé el teléfono y presioné las palmas contra mis ojos hasta ver estrellas. Pensé en los primeros días de nuestro matrimonio, la forma en que Mako solía mirarme al otro lado de la mesa del comedor, como si yo fuera la única persona en la habitación, la forma en que solía tomarme la mano en el coche, su pulgar trazando círculos en mi palma, la forma en que solía irse a la cama temprano solo para acostarse a mi lado y hablar de nada. Cuando se detuvo eso, intenté precisar el momento exacto. Hubo una pelea que había olvidado, una distancia que había ignorado, una conversación en la que debería haber insistido más, o simplemente había dejado de amarme, lenta, silenciosamente. Mientras yo prestaba atención a todo lo demás, la puerta principal se abrió con un clic, oí los pasos de Mako en el pasillo, el crujido de su chaqueta al colgarla, el pitido del sistema de seguridad al desactivarlo. Cariño, su voz flotó desde la entrada. ¿Estás en casa? Abrí la boca para responder, pero la voz no me salió. Apareció en la entrada de la sala, aflojándose la corbata, parecía cansado. Su cabello ligeramente despeinado, su camisa arrugada en los codos, parecía un hombre que había tenido un largo día de trabajo, parecía un esposo volviendo a casa con su esposa, pero no lo era, ¿verdad? Llegaste temprano, dijo. Había sorpresa en su voz, o era culpa, no podía distinguirlo, ya no podía leerlo. El hombre que había conocido durante 5 años era de repente un extraño con la cara de mi marido. Día largo, logré decir, necesitaba salir de allí. Asintió y pasó a mi lado hacia la cocina. Oí abrir el refrigerador, el tintineo de un vaso al bajarlo del armario. ¿Quieres agua? No. Volvió con un vaso y se sentó en el sillón frente a mí. No en el sofá a mi lado, el sillón, como si fuéramos desconocidos esperando el mismo vuelo de conexión. ¿Todo bien?, preguntó. Lo miré de verdad, la curva de su mandíbula, la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras, las manos que habían sostenido las mías en el altar, la boca que me había besado buenos días solo horas antes. Quería preguntarle, las palabras estaban ahí, ardiendo en mi lengua. ¿Quién es Lena para ti? ¿Por qué está tu nombre en su invitación de boda? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Pero no lo hice, porque se encogió de hombros, imitando mi tono. Depende de quién sea, sabes que odio las bodas, tanta ceremonia, tanto alboroto, todo el mundo mirándote. La nuestra no la odiaste. Se detuvo, algo cambió detrás de sus ojos. La nuestra fue diferente, obviamente. Alargó la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Su palma estaba cálida y familiar, la misma mano que había sostenido durante tantos años. Tú eras la novia, eso hizo que valiera la pena. Miré nuestras manos, sus dedos enlazados con los míos, la estampa de una pareja feliz, y pensé en cuántas veces había sostenido así la mano de Lena, en habitaciones de hotel, en restaurantes y en playas que yo nunca había visto. ¿Irías, insistí, a una boda? Si nos invitaran a los dos, ¿vendrías conmigo? Retiró la mano para coger su copa de vino, bebió un largo sorbo antes de responder. Dije que sí. No, a la fiesta de Clara. ¿Qué pasa con tanta charla de bodas esta noche? Solo pienso en el futuro, en Asia donde vamos. Su teléfono sonó de nuevo, un mensaje. Echó un vistazo a la pantalla y sus dedos se movieron hacia él antes de contenerse. ¿No vas a mirarlo?, pregunté, manteniendo la voz firme. Puede esperar. ¿Y si es importante? Un cliente. Quizá. Entonces me miró a los ojos y, por una fracción de segundo, vi algo parpadear.
enfado, sospecha, desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Pero lo había visto, lo había visto. Puede esperar, repitió, esta vez con más firmeza. Terminamos la cena en un silencio que pesó más que cualquier discusión. Apiló los platos, cargó el lavavajillas, limpió la encimera, todos esos gestos domésticos que antes me hacían sentir cuidada, que me hacían pensar que tenía el tipo de matrimonio que otros envidiaban, ahora eran solo coreografía, pasos que se había aprendido. Tengo que terminar un trabajo, dijo, secándose las manos con una toalla, una presentación importante para un cliente mañana, no me esperes despierta. Más correos, contratos, sobre todo, necesito revisar los términos antes de la reunión de la mañana. Cruzó la cocina y me besó la coronilla, sus labios rozaron mi pelo, ligeros y automáticos, un hábito, no una expresión de amor. No te acuestes muy tarde, dije, no lo haré. Desapareció en su estudio. La puerta se cerró tras él con un suave clic que sonó más fuerte de lo que debía. Me quedé sola en el salón, mirando la puerta cerrada. El vino seguía en la mesa, media copa, la cogí y la bebí de un solo trago. Dejando que el amargor me cubriera la lengua, algo se había desplazado dentro de mí. El shock de esta tarde se había asentado en algo más duro, más frío, una piedra en el pecho donde antes tenía el corazón. No lloraba, no estaba entumecida, observaba, esperaba, acumulaba. Cogí el teléfono y abrí el nombre de Lena en mis contactos. Hola Lena, escribí, sobre tu invitación, me alegro mucho por ti. Hablamos mañana de los detalles de la boda. Pulsé enviar antes de poder dudar. Su respuesta llegó en segundos. Claro, me encantaría, muchas gracias. 3 signos de exclamación, una carita sonriente, el entusiasmo de alguien que creía que compartía una buena noticia, o la confianza de alguien que creía que ya había ganado. Podía sentir la distancia entre nosotros crecer con cada palabra que él no decía. Esperé hasta oír correr el agua. El estudio de Mako tenía un pequeño baño adjunto. Siempre se duchaba allí cuando trabajaba hasta tarde. Decía que el agua caliente le ayudaba a pensar en problemas complejos. Nunca lo había cuestionado antes, nunca había cuestionado nada. Pero el rumor del agua por las tuberías era mi señal. Mi ventana, salí de la cama sigilosamente, los pies descalzos silenciosos sobre la madera. El pasillo estaba a oscuras, salvo por la fina línea de luz bajo la puerta del estudio. La empujé sin hacer ruido. Su teléfono estaba sobre el escritorio, boca arriba. Mi mano se cernió sobre él, temblando. Nunca había hecho esto antes, nunca había husmeado, nunca había comprobado, nunca había dudado. Me había dicho a mí misma que la confianza era la base de un buen matrimonio, que el amor significaba dar a alguien el beneficio de la duda, pero la confianza era un lujo que ya no podía permitirme, y necesitaba saber exactamente hasta dónde había llegado el cuchillo. Cogí el teléfono, la pantalla se iluminó. Contraseña, probé nuestro aniversario, la fecha en que nos casamos. Incorrecta. Probé su cumpleaños. Incorrecta. Probé el mío, el día que supuestamente celebraba cada año. Incorrecta. Mi corazón martilleaba contra las costillas. El agua seguía corriendo, pero no podía saber cuánto tiempo me quedaba. Entonces recordé, archivos de empleados, el expediente personal de Lena, enterrado en algún lugar de la base de datos de RRHH. Yo misma había aprobado su contratación hace casi 2 años. Había visto su fecha de nacimiento en los papeles, 11 de agosto, 0811. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlos. 0-811, el teléfono se desbloqueó, casi lo dejo caer. Lo primero que vi fue su hilo de chat, anclado al principio de su aplicación de mensajes con un emoji de corazón rojo junto a su nombre. Mi marido había anclado a su amante al principio de sus mensajes. Veía su nombre antes que cualquier otra cosa en su teléfono. Abrí el chat, los mensajes se deslizaban hacia arriba, una línea de tiempo de traición representada en burbujas azules y grises. Meses de ellos, años de ellos. Lena, la noche pasada fue perfecta. Todavía siento tus manos sobre mí, no dejo de repetirlo en mi cabeza. Mako, yo tampoco dejo de pensar en ti. Hoy va a ser una tortura, sabiendo que tengo que esperar para verte. Lena, preguntó por mi fin de semana. Le dije que fui a ver a mi madre. Odio mentirle así a la cara. Mako, no falta mucho, solo unas semanas más y todo cambia, te lo prometo. Mi estómago se contrajo. Unas semanas más. Ese era el plazo, la boda, la revelación. Tenían un plan y un calendario, y yo era solo un obstáculo que sorteaban. Seguí desplazándome,
Mi pulgar se movía mecánicamente. Hace 3 meses, Lena, tengo miedo. ¿Y si algo sale mal? Nunca había hecho esto antes. Mako, no saldrá nada mal. Estás sana, el bebé estará sano. Solo ve al médico y dímelo. Estaré aquí para ti, Lena. Tengo cita mañana a las 10. ¿Prometes estar allí? Te necesito, Mako. Estaré allí. Siempre estaré allí para ti, para los dos, para los dos. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Las leí una y otra vez, esperando que cambiaran de significado. No lo hicieron. Estaba embarazada. Él lo sabía. Había ido a las citas con ella. Le había sostenido la mano mientras miraban las imágenes de ultrasonido de un hijo que debería haber sido nuestro. Seguí desplazándome. Necesitaba verlo todo. Necesitaba hacerme daño con toda la verdad. Lena, el médico dijo que todo está perfecto. La fecha de parto es a mediados de noviembre. Ojalá pudiera decírselo a todos. Odio guardar secretos. Mako, pronto, cariño, pronto podremos decírselo al mundo entero. Aguanta un poco más, cariño. La llamaba cariño. Esa palabra nunca había cruzado sus labios conmigo, ni una vez en 5 años. Más mensajes pasaron ante mis ojos. Cada uno otra herida, una foto de ella en un restaurante, riendo, con la mano apoyada en la pequeña curva de su vientre, una foto de él en una habitación de hotel, sin camisa y sonriendo, con un emoji guiñando un ojo, una foto de 2 billetes de avión. Amplié los billetes. Bali, clase business, salida la semana que viene, la misma isla donde pasamos nuestra luna de miel, el mismo resort del que habíamos hablado para volver en nuestro 5º aniversario. La llevaba allí, a nuestro lugar, nuestro recuerdo. Estaba sobreescribiendo nuestra historia con ella. Me desplacé más rápido. La visión borrosa. Lena, envié las invitaciones hoy. Espero que venga. Quiero que lo vea. Mako, vendrá. Nunca se pierde nada importante. Créeme. Conozco a mi mujer. Ahí estaba. La confirmación. Habían planeado la invitación juntos. Querían que estuviera en esa boda. Querían que viera. La ducha se detuvo. Oí cómo se cortaba el agua. Como las anillas de la cortina se deslizaban por la barra. Estaría buscando una toalla ahora. Tenía segundos. No cerré el chat. No dejé el teléfono. Leí un último mensaje. Desesperada por cada pieza del rompecabezas. Lena, ¿crees que sospecha algo? Hoy me miró de forma rara. Mako, no te preocupes. Confía completamente en mí. Nunca lo adivinaría. Ese mensaje era de esta tarde. Hace horas. Lo había escrito mientras yo todavía estaba sentada en mi oficina, intentando respirar. Bloqueé el teléfono y lo coloqué exactamente donde lo había encontrado, boca abajo, el mismo ángulo, la misma posición. Salí del estudio sigilosamente y bajé por el pasillo. Mis pies descalzos no hacían ruido, mi corazón hacía demasiado. Ya estaba de vuelta en la cama, con las sábanas subidas, los ojos cerrados, la respiración firme. Cuando Mako abrió la puerta del dormitorio, se quedó un momento en la puerta, envuelto en su bata, el pelo húmedo. Podía sentir sus ojos sobre mí, comprobando si estaba dormida. Era cauteloso. Siempre era cauteloso. Cariño, susurró. No respondí, mantuve la respiración uniforme, profunda, el ritmo ensayado del sueño. Caminó hacia su lado de la cama. El colchón se hundió cuando se sentó. Sentí su peso acomodarse a mi lado. Lo sentí mirando mi rostro en la luz tenue. Después de un largo momento, se acostó. La lámpara se apagó con un clic. La habitación quedó a oscuras. Buenas noches, murmuró, más para sí mismo que para mí. En cuestión de minutos, su respiración se ralentizó, se hizo más profunda. Se durmió con la facilidad de un hombre cuya conciencia está limpia, cuyos secretos están a salvo. Yo yacía a su lado, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, mirando el techo. Ahora tenía todo lo que necesitaba para destruirlo. La única pregunta era si tendría la fuerza para hacerlo. La mañana llegó. Quisiera yo o no, no dormí. Yacía junto a Mako y observaba el cielo cambiar a través de la ventana, de negro a gris y luego a azul pálido. Las cortinas se movían con la brisa del aire acondicionado. Su respiración era profunda y regular, el aliento de un hombre sin nada en la conciencia. Cada hora que pasaba se sentía como un año. Mi cuerpo estaba pesado, mis ojos secos y ardientes, pero mi mente estaba afilada como una navaja, catalogando cada detalle de su teléfono, memorizando cada mensaje que demostraba que había estado viviendo en una mentira. Cuando su despertador sonó a las 7, cerré los ojos y fingí despertarme. Buenos días, dijo, con la voz ronca por el sueño. Se giró y me besó el hombro.
sus labios cálidos contra mi piel. Dormiste bien, bien, y tú, como un tronco, se estiró, bostezó, sacó las piernas de la cama. Tengo esa reunión temprana, ¿recuerdas? Tomaré el desayuno de camino, no quiero despertarte antes de tiempo. Está bien, se duchó, escuché correr el agua. El mismo sonido que anoche había sido mi señal, ahora era diferente. Todo era diferente ahora. Se vistió. Lo observé a través de los ojos entrecerrados mientras se abrochaba la camisa, elegía su corbata. Se movía con la eficiencia de un hombre que tiene lugares a donde ir, un ejecutivo ocupado, un esposo con cosas que hacer. Antes de irse, se acercó a mi lado de la cama y me besó, un beso rápido en los labios, el tipo de beso que das cuando ya estás pensando en otra cosa. Te quiero, dijo, yo también te quiero. La puerta se cerró tras él, me quedé quieta un minuto entero, escuchando cómo sus pasos se desvanecían por el pasillo, la puerta principal abrirse y cerrarse, el pestillo encajar en su lugar. Entonces me levanté, me paré frente al espejo del baño y me miré, rostro pálido, ojeras como moretones bajo los ojos. El pelo enmarañado de tanto dar vueltas toda la noche en sábanas que parecían de lija. No parecía una mujer cuya vida se estaba desmoronando, parecía cansada. Era un buen disfraz. Nadie cuestiona a alguien que está cansado. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente corriera sobre mí hasta que mi piel se volvió rosada. Me lavé el cabello, me puse acondicionador. Seguí cada paso de mi rutina matutina como si el mundo no se hubiera acabado. Me vestí con cuidado, una blusa de seda color crema, pantalones negros de sastre, joyas de oro sencillas, la armadura de una mujer profesional que tenía todo bajo control. Me senté frente al tocador y me maquillé, base de cobertura total para ocultar las ojeras, corrector para los capilares rotos alrededor de la nariz, colorete para fingir una salud que no sentía, delineador en una línea firme, pintalabios de un tono llamado rojo seguro. La máscara estaba completa. Cuando entré a la oficina, me veía como yo misma, la mujer que todos esperaban ver, la CEO con la vida perfecta. La recepcionista sonrió. Buenos días, Sra. Chen. Buenos días, Lily. Pasé junto a su escritorio, junto a las macetas con plantas, junto al marco con la declaración de principios que había ayudado a redactar. Mis tacones repicaban contra el suelo de mármol con el ritmo constante de la normalidad. Lena estaba en su escritorio cuando llegué al piso ejecutivo, levantó la vista y sonrió en cuanto me vio, su rostro brillante y abierto, lleno de amabilidad. Buenos días. Su voz era alegre. ¿Recibiste mi mensaje anoche? Sí. Colgué mi bolso en el respaldo de mi silla. Sobre los detalles de la boda, me encantaría escucharlo todo. Cuéntame todo. Su rostro se iluminó como si le hubiera regalado algo. En serio, no estaba segura de que te interesara. Estás tan ocupada con todo. Siempre tengo tiempo para ti, Lena. Las palabras salieron con suavidad, con amabilidad. Eran las palabras correctas para el papel que estaba interpretando. Cuéntame de tu prometido. ¿A qué se dedica? Se sonrojó. Un sonrojo real subió a sus mejillas. Está en los negocios, en la misma industria que nosotros. De hecho, nos conocimos en una conferencia hace un par de años. ¿Qué conferencia? No recuerdo exactamente. Agitó la mano, desdeñosa. Fue hace tiempo ya, 2 años, quizá más. 2 años. La aventura llevaba 2 años, desde que la contraté, desde el día en que entró en mi oficina con su currículum pulido y su sonrisa radiante, y yo pensé que parecía perfecta para el puesto. Qué bonito, dije, manteniendo la voz cálida. 2 años es mucho tiempo para mantener una relación en secreto. Deben confiar el uno en el otro por completo. Ella rió suavemente. Mako quería estar seguro antes de contárselo a nadie. Es muy cuidadoso con estas cosas. Quería que todo fuera perfecto. Mako, dijo su nombre otra vez, con tanta facilidad, con tanta naturalidad, como si le perteneciera en la boca, como si ya fueran una unidad, una pareja, un futuro. El lugar se ve hermoso en la invitación, dije. He pasado por allí muchas veces. Es una ubicación preciosa. Es perfecto para nosotros. Nos enamoramos de inmediato. Sus ojos se pusieron soñadores. Mako dijo que le recordaba a un viaje que hicimos juntos una vez. Un lugar especial, a Bali. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Ella parpadeó. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Como lo sabes, solo una suposición. La arquitectura del lugar, los jardines, tiene ese aire tropical y romántico. Sonrió, pero algo detrás de sus ojos había cambiado.
precaución, tal vez, o curiosidad, eres muy perspicaz, me lo han dicho antes, sonreí a mi vez, vendrán tus padres a la boda, llegan la próxima semana. Mi mamá está tan emocionada que apenas puede contenerse. Ha estado planeando mi boda desde que era niña. Toda madre quiere ver a su hija feliz el día de su boda. Tu madre pudo verte casarte. La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que me preguntara por mi vida. Sí, estuvo allí, falleció un par de años después de mi boda. Lo siento mucho por tu pérdida. No lo sientas, mantuve su mirada. Ella era feliz por mí, me dijo que había tomado una buena decisión, que había encontrado a un buen hombre. Observé su rostro mientras lo decía, un destello pasó por sus ojos. Algo que parecía casi culpa. Avísame si necesitas tiempo libre para los preparativos de la boda, dije, girándome hacia la puerta de mi oficina. Quiero que tengas todo lo que necesites para prepararte para este gran día. Gracias, eres la mejor jefa que he tenido. Cerré la puerta de mi oficina detrás de mí y me quedé en el silencio de mi propio espacio, la mejor jefa que jamás había tenido, y se iba a casar con mi marido en menos de 2 semanas. Me senté en mi escritorio, abrí el portátil y tecleé en la barra de búsqueda, los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Los resultados aparecieron, hice clic en el primer nombre que vi, una mujer, 20 años de experiencia, especializada en casos de divorcio con grandes patrimonios. Cogí el teléfono y marqué, hola, me llamo Sarah Chen, necesito pedir una cita. Es urgente y tiene que ser completamente confidencial. El despacho de la abogada estaba en el piso 32 de una torre de cristal en el centro de la ciudad. Todo líneas limpias y grises y beiges apagados. La recepcionista me ofreció agua, café, té. Rechacé. Los muebles eran caros pero incómodos. Me senté en el borde de la silla, el bolso en el regazo, esperando. Margaret yo rondaba los 55 años. Con ojos grises y afilados detrás de gafas de montura metálica y una sonrisa que no llegaba a ellos, parecía alguien que había visto todas las versiones posibles de la traición matrimonial y que había dejado de sorprenderse por cualquiera de ellas hacía años. Señora Chen, me estrechó la mano, un apretón firme y breve. Por favor, siéntese. Cuénteme por qué está aquí. Me senté frente a su escritorio y le conté todo, el sobre rosa, la invitación, el nombre en la tarjeta, la cena con Mako en la que le puse a prueba, el teléfono que no debía haber tocado, los mensajes que no debía haber leído, el bebé que no debería existir, los 2 años de mi vida que habían sido una mentira. Se lo conté sin emoción, con la voz firme, como si estuviera leyendo un informe sobre la vida de otra persona. Cuando terminé, el silencio se alargó entre nosotras. Margaret asintió despacio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Tiene un caso sólido, más sólido que el de la mayoría de la gente que cruza mi puerta. Bien, esto es adulterio manifiesto. Si podemos demostrar que la ha estado manteniendo económicamente, o que han estado viviendo juntos mientras seguía casado con usted, podemos argumentar a favor de una parte desproporcionada de los bienes conyugales. Lo quiero todo. La empresa, la mitad es legalmente suya. Quiero todo. Me estudió durante un largo momento, con los ojos evaluadores. La empresa se fundó después de su matrimonio. Sí, la empezamos juntos. Yo escribí el plan de negocio original, conseguí las 3 primeras rondas de financiación de inversores que creyeron en mí. Él se unió después, se encargó de las operaciones. Puede documentar sus contribuciones. Tengo todo, correos electrónicos de los primeros días, contratos firmados, notas de reuniones de cada presentación a inversores que hicimos, registros bancarios que muestran la financiación que yo conseguí. Llevé registros meticulosos. Bien, anotó en su bloc amarillo, eso está muy bien. El embarazo también es significativo, si podemos demostrar que el niño es suyo y que fue concebido durante el matrimonio, refuerza nuestra posición, pero necesitaríamos una prueba de ADN para eso. Podemos obligarle a hacérsela, no sin iniciar un proceso legal, pero la fecha por sí sola juega a nuestro favor. Los mensajes que ha descrito son suficientes para establecer que la aventura y el embarazo ocurrieron durante su matrimonio. Si la ha estado manteniendo económicamente, eso es disipación de bienes conyugales, y podemos usarlo. Le conseguiré las pruebas. ¿Cómo? Todavía no tenía una respuesta. Pero encontraría una. Déjeme esa parte a mí. Margaret asintió de nuevo, haciendo otra anotación. Prepararé la demanda inicial. No se la notificaremos hasta que usted me diga que está lista. Mientras tanto,
Necesito que tome medidas inmediatas para proteger su posición financiera. Abra una cuenta solo a su nombre, transfiera la mitad de los fondos conjuntos a ella, hágalo ahora. Antes de que él se vuelva sospechoso o lo haga primero, él ya está moviendo dinero. Su bolígrafo se detuvo. Dígame. Vi mensajes. Ha estado hablando con alguien sobre vender acciones. No sé los detalles, pero está liquidando activos. Dejó el bolígrafo por completo. Eso cambia la situación. Si está ocultando o transfiriendo activos durante un matrimonio activo, eso es fraude. Nos da un apalancamiento significativo. Deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Este hombre se llama Thomas Reed. Es el mejor investigador privado de la ciudad. Necesitará acceso a registros bancarios, registros telefónicos, itinerarios de viaje. Puede conseguírmelos. Puedo, no lo intente. Hágalo. Cuanta más evidencia tengamos, más fuerte será nuestra posición cuando vayamos a juicio. Y más apalancamiento tendremos en las negociaciones de acuerdo. Cogí la tarjeta. Thomas Reed, investigaciones privadas. Salí de su despacho sintiendo algo que no había sentido en días. No era felicidad, ni alivio. Era propósito. Ahora tenía un plan, una dirección. Ya no era la mujer que se había quedado congelada en su escritorio, mirando una invitación. Era alguien que actuaba. Llamé a Thomas Reed desde el coche aparcado. Contestó al segundo tono, con una voz áspera y experimentada. Tom Reed, señor Reed, me llamo Sarah Chen. Margaret Yo me ha recomendado. Maggie mencionó que tal vez llamaría. Oí teclear al fondo. Que necesita todo. Vigilancia a mi marido, registros financieros, sus movimientos, sus gastos, sus viajes. Y necesito antecedentes sobre su amante, nombres, Michael Chen y Lina Wang. El tecleo se aceleró. Deme 48 horas. Tendré un informe preliminar para usted. Fotos si hay algo que ver. Puede empezar hoy. El reloj empezó a correr en cuanto dijo sus nombres. Colgué y me quedé en el coche, agarrando el volante. El garaje de aparcamiento era oscuro, iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban sobre mi cabeza. Los coches entraban y salían. Sus faros barrían el hormigón. Michael no tenía ni idea de lo que le esperaba esa noche. Llegó a casa con comida para llevar, comida china de nuestro sitio de siempre. Puso la mesa, sirvió vino, preguntó por mi día. Bien, dije, ocupado. Llegaron los números del trimestre. Vamos adelantados a las previsiones. Eso es genial, sonrió. Esa sonrisa fácil de la que me había enamorado. La presentación con el cliente fue bien esta mañana. Creo que vamos a conseguir la cuenta. Felicidades, gracias. Levantó su copa de vino. Deberíamos celebrarlo este fin de semana, cenar en un sitio bonito, solo nosotros dos. Claro, suena perfecto. Su teléfono sonó sobre la mesa. Echó un vistazo a la pantalla y algo en su rostro cambió. Una microexpresión, desaparecida en un segundo. Necesito contestar esto. Es un cliente. Se levantó y entró en el estudio, cerrando la puerta tras él. Me quedé sola en la mesa, mirando su cena a medio comer, el vino que se había servido pero apenas había probado, la vida que seguía fingiendo vivir conmigo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Tom Reed. Verificación preliminar completada. Existe una cuenta conjunta abierta hace 6 meses. Depósitos totales aproximadamente 50,000. Enviaré informe completo mañana por la mañana. 6 meses. Habían tenido una cuenta conjunta durante 6 meses, ahorrando juntos, planeando juntos, construyendo un futuro mientras se sentaban a mi mesa. Dejé el teléfono y terminé mi comida sola, plato tras plato, bocado tras bocado. Cuando Mako volvió, yo estaba lavando los platos en el fregadero. Perdón por eso, dijo. Una emergencia de un cliente, nada que no pudiera manejar. Ya está todo bien. Todo resuelto. Se acercó por detrás y me rodeó la cintura con los brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. Te quiero, sabes. Cerré el grifo y me sequé las manos con un paño. Lo sé, dije, no era una mentira. Sabía que me quería. El problema era que también quería a otra persona, y una de las dos iba a perder. Las fotos llegaron a las 8 de la mañana. Estaba en mi escritorio, café en mano, la oficina aún en silencio. La luz de la mañana entraba por los ventanales de suelo a techo en largos haces dorados. Debería haber sido una mañana hermosa, y objetivamente lo era, pero la belleza se sentía como una burla, como si el mundo estuviera presumiendo de colores que yo ya no podía ver. El correo electrónico de Tom Reed se cargó en mi pantalla. Asunto: informe preliminar,
chen/diagonal Wang, sin vista previa, solo un archivo adjunto que abrí con un clic que sonó demasiado fuerte en el silencio. La primera foto fue tomada en el aeropuerto. Mako y Lena caminaban por la entrada de salidas. La mano de él apoyada en la parte baja de su espalda, parecían cualquier pareja que se fuera de vacaciones. Emocionados y relajados, ella se reía de algo, la cabeza inclinada hacia atrás. Él la miraba con esa sonrisa suave y privada que no había visto en su rostro en años, la sonrisa de un hombre que cree que nadie lo observa, que ya no tiene que fingir. Hice clic en la siguiente foto, el control de seguridad. Ella sostenía su mano, los dedos entrelazados de una manera que parecía natural, ensayada. Llevaban equipaje de mano a juego, la chaqueta de él colgaba del brazo de ella, se movían por la fila como si hubieran hecho esto 100 veces antes. La tercera foto me cortó la respiración, la reconocí de inmediato. Las paredes de piedra tallada, el follaje tropical, el agua azul imposible que se extendía hasta el horizonte, Bali, el resort donde Mako y yo habíamos pasado nuestra luna de miel, el lugar al que prometimos volver para nuestro 5º aniversario. En la foto, Lena estaba sentada en una mesa en la terraza. Vestía un vestido blanco de verano, su cabello volando con la brisa del océano, se reía, el rostro inclinado hacia el sol, parecía feliz, genuinamente feliz, como una mujer de vacaciones con el hombre al que ama. Mako estaba a su lado, su brazo descansaba sobre el respaldo de la silla de ella, su cuerpo girado hacia ella, abierto y relajado, la postura de un hombre completamente a gusto, un hombre que no tenía nada que ocultar. Seguía haciendo clic, la playa, nuestra playa, donde caminamos al atardecer, ellos también caminaban allí, tomados de la mano, las olas bañando sus pies, su vientre se veía en esta toma, una curva suave contra la tela de su vestido, el embarazo empezaba a notarse. Otra foto los mostraba junto a la piscina, el borde infinito fusionándose con el océano, otra en el restaurante donde habíamos cenado nuestra última noche, otra en la entrada del spa donde me había dado un masaje en nuestro tercer día. Cada ubicación era un recuerdo, cada recuerdo había sido sobrescrito. En una foto, Mako tenía la mano sobre su vientre, su palma descansaba allí suavemente, con protección, su rostro era suave, tierno, lleno de asombro. Nunca lo había visto mirarme de esa manera. Ni una vez en 5 años de matrimonio. Cerré el correo y me recosté en mi silla. Mi café se había enfriado sobre el escritorio a mi lado, había esperado que las fotos me destrozaran. Me preparé para las lágrimas, para los sollozos, para ese tipo de dolor que sale en pedazos irregulares que no puedes controlar. En cambio, sentí algo completamente distinto, una extraña y fría claridad extendiéndose por mi pecho como agua fría de un pozo profundo. Esto era real, esto era la prueba. Esta era la verdad que había estado tratando de no ver, capturada en píxeles y luz. La mujer que llevaba al hijo de mi esposo había usado un vestido blanco en la playa donde yo usé blanco en mi boda. Había dormido en la cama donde yo dormí en mi luna de miel, existía en los espacios donde había guardado mis recuerdos más felices. Y los había borrado solo con estar allí, pero nada de esto era culpa mía. Esa revelación me golpeó como una ola, pero en lugar de ahogarme, me empujó hacia arriba. Yo no era responsable de esto, no había fracasado como esposa, no había estado demasiado ocupada, ni demasiado distraída, ni demasiado fría. Esto no se trataba de algo que hubiera hecho mal o de cómo me hubiera dejado estar. Esto se trataba de Mako, sus decisiones, sus mentiras, su decisión de construir una segunda vida en lugar de arreglar la que ya tenía. Guardé las fotos en una carpeta cifrada en un disco seguro, evidencia para los abogados, para el tribunal, para el momento en que Mako me mirara con esos ojos y tratara de convencerme de que todo había sido un error. La puerta de la oficina se abrió. Lena entró con una pila de documentos para que los firmara. Llevaba una blusa azul claro, el cabello recogido en una cola de caballo ordenada, profesional, capaz. No se parecía en nada a la mujer de las fotos, recostada en un vestido blanco de verano en la playa. Los informes trimestrales están listos para su revisión, dijo, colocando la pila sobre mi escritorio, y la junta directiva está programada para el próximo martes a las 10. He confirmado con todos los directores. Gracias, Lena, los revisaré esta tarde. Dudó en la puerta. Todo bien, hoy parece diferente. Podía percibir algo, no culpa. Todavía no, pero la conciencia de que el aire entre nosotras había cambiado. Solo cansada, dije. Noche difícil.
Algo en lo que pueda ayudar. No, estaré bien, asintió y se dio la vuelta para salir. En la puerta, se detuvo de nuevo, la mano en el marco. Me alegra que venga a la boda, significa mucho para mí. Sé que es inusual que un jefe vaya a la boda de su asistente, pero siempre la he considerado más que solo mi jefa. La miré, la mujer que había estado sentada en mi oficina todos los días durante 2 años, la mujer que conocía mi horario, mi pedido de café, mis preferencias de viaje, la mujer que me había sonreído cada mañana mientras llevaba al hijo de mi esposo. Claro que voy a ir, dije, no me lo perdería por nada del mundo. Sonrió, genuina y cálida, y salió. Me quedé mirando la puerta mucho tiempo después de que la cerrara. Faltaban 11 días para la boda. Tenía 11 días para decidir exactamente qué tipo de mujer iba a ser cuando entrara en ese jardín. La cafetería estaba tranquila cuando llegamos, de esas que se llenan de jazz suave y el siseo de la leche vaporizada. Elegí una mesa junto a la ventana, lejos de los otros clientes. Privacidad. Incluso en público, Lena se sentó frente a mí, removiendo azúcar en su latte. Se veía relajada y feliz, completamente a gusto. No había dejado de hablar desde que salimos de la oficina, llenando el corto trayecto con charlas sobre la boda, las flores que finalmente había elegido, la degustación del menú que tenía programada para la próxima semana, el vestido que estaban ajustando para acomodar su cuerpo cambiante. Radiaba. Esa es la palabra que la gente usa para las embarazadas. Radiaba. Parecía tener todo lo que siempre había querido. Esperé hasta que hizo una pausa para respirar, hasta que tomó un sorbo de su latte y dejó la taza con ambas manos. Entonces hablé. Estás embarazada, ¿verdad, Lena? Sus manos se congelaron sobre la taza, la sonrisa permaneció en su rostro, pero se fijó en su lugar, inmóvil. ¿Qué? Te pregunté si estás embarazada. Parpadeó, 1 vez, 2 veces. Su boca se abrió y se cerró antes de que saliera algún sonido. ¿Cómo lo supiste? Lo sé todo, Lena. Mantuve mi voz baja y tranquila, la calma de una mujer que ya había tocado fondo y encontró tierra firme bajo sus pies. Sé lo tuyo y Mako, sé lo del bebé, sé lo de Bali, sé la cuenta conjunta que abrieron hace 6 meses con depósitos totales de $50,000, sé cada habitación de hotel, cada noche tarde que me dijo que estaba trabajando, cada mentira que me dijiste mirándome a la cara. El color desapareció de su rostro tan rápido que pude ver cómo sucedía, como pintura escurriéndose de un lienzo. Sus manos comenzaron a temblar. S.R.A. Chen, ¿puedo explicarlo? No, levanté una mano. No expliques. No me digas que fue un error. No me digas que lo sientes. No quiero oír nada de eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se derramaron sobre sus pestañas inferiores y trazaron surcos por sus mejillas, dejando manchas oscuras en su maquillaje cuidadosamente aplicado. Lo siento, nunca quise que se enterara así. Ahora lloraba abiertamente. Algunas cabezas en la cafetería se giraron hacia nosotras. Esperé a que las miradas volvieran a sus propias conversaciones antes de continuar. Entonces, ¿cómo querías que me enterara? Con la invitación que pusiste en mi escritorio, con la boda que has estado planeando mientras te sentabas en la silla fuera de mi oficina. Negó con la cabeza rápidamente. La invitación no fue idea mía, lo juro. Mako dijo, lo sé. Mako te dijo que la enviaras. Mako quería que yo estuviera en la boda. Me incliné hacia adelante, pero tú accediste. Tú escribiste la dirección en el sobre, tú lo pusiste en mi mano, tú te quedaste allí de pie y me viste abrirlo. Se presionó las palmas contra los ojos. Lo siento mucho, no sé qué más decir. He querido contártelo tantas veces en los últimos 2 años. Entonces dime esto. Cuando empezó, bajó las manos, tenía el rostro manchado, la compostura hecha trizas. Hace 2 años, casi exactamente hace 2 años, la misma semana en que la contraté, él vino a buscarme. Su voz bajó hasta casi un susurro. Te juro que no fui yo a buscarlo, nos conocimos en una conferencia del sector, reconoció mi apellido, supo que acababa de empezar a trabajar para ti, tomamos unas copas, una cosa llevó a la otra, y nunca se te ocurrió decírmelo. A tu empleadora, a la mujer que firmaba tus cheques, quería hacerlo muchísimas veces, pero él decía que lo iba a resolver, decía que te lo iba a contar, que solo necesitaba el momento adecuado. 2 años. Había habido 2 años de momentos adecuados, cumpleaños, aniversarios, fiestas, ninguno había sido lo bastante adecuado. ¿Lo quieres? Pregunté. Levantó la mirada, los ojos rojos e hinchados. Lo quiero. Sé que no quieres oír eso,
y sé que probablemente me odias por decirlo, pero lo quiero, y él me quiere a mí, de verdad. Tomé mi café y bebí un sorbo lento. Lleva 2 años mintiéndome cada día, que te hace pensar que contigo será diferente. Yo soy diferente. ¿Diferente en qué? Porque estoy esperando un hijo suyo. ¿Y qué pasa cuando te conviertas en la esposa? Insistí, cuando seas tú a quien le mienta. Cuando conozca a alguien más nueva, más joven, alguien que lo haga sentir el centro del universo, él no haría eso. Eso pensaba yo también. Me recosté en la silla. Pero es muy bueno siendo dos personas. Tú has visto la versión que te muestra a ti, yo he visto la versión que me muestra a mí, las dos creímos en nuestras propias versiones. Se cubrió la cara con las manos y los hombros le temblaron con sollozos silenciosos. La observé llorar y no sentí nada, ni satisfacción, ni lástima. Solo el hueco vacío donde antes vivían mis sentimientos por Mako. ¿Vas a impedir la boda?, preguntó, con la voz ahogada entre los dedos. Lo pensé, podía llamar a Mako ahora mismo y quemarlo todo con una sola llamada, pero no era eso lo que necesitaba. No, dije, no voy a impedir la boda. Ella levantó la mirada, confundida. ¿Por qué no? Porque impedir una boda no evita que se case contigo el mes que viene o el año que viene. No deshace lo que ya se ha hecho. No voy a luchar por un hombre que no luchó por mí. Me levanté y dejé dinero en la mesa para pagar mi café. Una cosa más, Lena. Ella me miró, la cara mojada, los ojos desesperados. Me preguntaste si voy a ir a la boda. Voy a ir, pero no iré como invitada. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No respondí. Me di la vuelta y salí del café, hacia el aire fresco del atardecer. La calle estaba llena de gente que volvía del trabajo, sus rostros iluminados por el resplandor de los escaparates. Caminé de vuelta hacia la oficina, mis tacones golpeando firmes el pavimento. 11 días hasta la boda, y me iba a asegurar de que fuera un día que ninguno de nosotros olvidara jamás. Esperé hasta después de la cena, después de que él hubiera limpiado la mesa, cargado el lavavajillas, se sirviera un whisky y se acomodara en su sillón con el mando a distancia en la mano. Lo quería cómodo, relajado, completamente desprevenido. La última vez que lo había visto tan relajado fue antes de que yo supiera nada. Antes de que mi mundo se resquebrajara, me senté frente a él y coloqué la invitación de boda sobre la mesa de centro. Entre nosotros, la cartulina rosa brillaba bajo la lámpara, las letras doradas atrapaban la luz y la devolvían, el nombre de mi marido, impreso en letra elegante. Nos miraba a los dos como una acusación hecha de papel y tinta. Él la miró, y vi cómo el reconocimiento se extendía por su rostro. El color se le fue del rostro en una lenta y terrible oleada. ¿Dónde conseguiste eso? Lena la puso en mi escritorio esta tarde. Estaba muy emocionada por la boda. Me contó todo sobre la prueba del vestido, las flores, la degustación de la tarta. Parece creer que estoy genuinamente contenta por ella. Dejó el whisky con una mano que le temblaba. Seba, escúchame. Puedo explicarlo todo, solo dame la oportunidad de explicarlo. Por favor, hazlo. Me encantaría oír cómo el nombre de mi marido ha acabado en la invitación de boda de mi asistente. Tengo mucha curiosidad por saber qué versión de los hechos te has construido. No es lo que piensas. Entonces, dime qué es, ilumíname. Tengo toda la noche, y no me voy a ninguna parte hasta que oiga la verdad. Se pasó la mano por el pelo, ese gesto nervioso que había visto 1000 veces en 5 años de matrimonio. Antes me parecía entrañable, la forma en que se despeinaba cuando pensaba en un problema. Ahora parecía una señal, un indicio de que iba a mentir otra vez. Empezó como un error, dijo, con voz baja. Solo una noche. Estábamos en una conferencia. Los dos habíamos bebido demasiado, y una cosa llevó a la otra. No debería haber pasado. Una noche, hace 2 años, y de algún modo continuó durante 2 años después de esa noche. Mantuve la voz plana, sin emoción. Es un error impresionantemente persistente. Mako no lo negó. No podía. No espero que lo entiendas. Inténtalo. Soy una persona muy comprensiva, ¿recuerdas? He sido comprensiva durante 2 años mientras llegabas tarde a casa y yo te ponía excusas. Ella está embarazada, lo sé. Los mensajes de tu teléfono lo mencionaban, la fecha de parto, las citas con el médico, las fotos de la ecografía que os enviabais. Él levantó la cabeza de golpe. Revisaste mi teléfono. Hice lo que tenía que hacer para averiguar la verdad, ya que tú nunca ibas a decírmelo. Eso es una invasión de la privacidad. No está bien. Y acostarte con mi asistente durante 2 años, tener un hijo con ella mientras estás casado conmigo,
planificar una boda a mis espaldas. Eso está bien, abrió la boca y la volvió a cerrar. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había hecho, no iba a decírtelo así, dijo al fin, con los hombros hundidos. Tenía un plan. ¿Qué plan? Que me enterara en la ceremonia delante de todos. Ese era el plan. La boda es en 11 días, iba a decírtelo antes de entonces. Te lo juro. Has tenido 2 años, Mako, 730 días. No puedes decir que necesitabas 11 más. Se recostó en su sillón, derrotado. La lucha se le escapó como el aire de un neumático pinchado. Quiero el divorcio, dije. Me miró con algo parecido a la sorpresa, como si hubiera esperado que luchara por él, que le suplicara que se quedara. Eso es lo que quieres. Eso es lo que voy a conseguir. Con o sin tu cooperación, la empresa es mitad mía. Ya no. Me levanté y caminé hacia el dormitorio. En la puerta, me detuve y me di la vuelta. Puedes quedarte aquí esta noche, pero quiero que te hayas ido mañana por la tarde. No quiero llegar a casa y encontrarte aquí. Y Lena, ¿qué quieres que le diga? Dile lo que quieras. Me has estado mintiendo durante 2 años, ¿se te da bien? Cerré la puerta del dormitorio tras de mí. La eché con llave y me apoyé contra la madera. En la otra habitación, lo oí coger el teléfono, lo oí marcar, oí su voz, baja y aterrada. Lena, lo sabe, encontró la invitación, lo sabe todo. Me deslicé por la puerta y me senté en el suelo, con los brazos alrededor de las rodillas. Lo había hecho, lo había enfrentado. Había dicho las palabras que había que decir, ahora solo tenía que sobrevivir a las consecuencias. Entré en el dormitorio y cerré la puerta. El pestillo encajó en su sitio con un sonido que pareció definitivo. Me quedé allí a oscuras, apoyada contra la madera, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer presionando sobre mis hombros. Le había dicho a mi marido que quería el divorcio. Había visto cómo se le desmoronaba la cara al asimilar la realidad. No había sentido nada, no, eso no era cierto. Había sentido algo, no el dolor agudo que esperaba, sino una certeza sorda y firme, la misma certeza que me había sostenido durante la semana pasada, por la oficina del abogado, el banco. Los informes del investigador privado. Estaba haciendo lo correcto para mí, para mi futuro, para la vida que iba a construir sobre las ruinas de esta. Me senté en el borde de la cama y cogí el teléfono. Había un mensaje de Margaret Joe, confirmando la presentación para mañana por la mañana. Había un mensaje de Tom Reed con un archivo adjunto que no necesitaba abrir. Había un mensaje de Lena, que borré sin leer. La casa estaba en silencio. En la sala, podía oír a Mako caminando de un lado a otro, sus pasos pesados sobre la madera. Estaba al teléfono, la voz baja y urgente, hablando con alguien que probablemente era Lena. Ya no me importaba que resolvieran su propio lío. Me acosté en la cama, todavía completamente vestida, y miré al techo. Mañana entraría en un despacho de abogados y comenzaría el proceso de desenredar mi vida de la de Mako. Pasado mañana, iría a trabajar y me sentaría frente a Lena y fingiría que todo era normal, y en 11 días, iría a una boda. Pero esta noche solo era una mujer en una habitación oscura, intentando recordar cómo respirar. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Margaret Joe antes de que ella siquiera hubiera tomado su primer café. Levantó la vista de su escritorio, sorprendida de verme tan temprano, pero no hizo ningún comentario, solo me hizo un gesto para que me sentara. Quiero presentar la demanda de divorcio hoy, dije. No quiero esperar ni un día más. Quiero que le notifiquen antes de que termine la semana. Margaret dejó su café y me estudió con esos ojos grises y penetrantes. Eso es rápido. ¿Estás segura de que estás preparada emocionalmente? Una vez que presentamos, no hay vuelta atrás. He estado preparada durante más tiempo del que sabía. Solo necesitaba admitírmelo a mí misma primero. Ella asintió lentamente y abrió un expediente sobre su escritorio. He estado preparando la documentación basándome en las pruebas que has ido reuniendo. Los mensajes de su teléfono, las fotos del investigador privado, los registros bancarios de la cuenta conjunta que abrieron. Es un caso muy sólido. Será suficiente para conseguir todo lo que quiero, para un acuerdo, absolutamente, en los tribunales. Sería uno de los casos de adulterio más sólidos que he manejado en mi carrera. Solo el embarazo ya es una prueba convincente. Deslizó un documento a través del escritorio pulido hacia mí. Esto es lo que propongo. Léelo con atención y dime si refleja lo que quieres. Leí el documento, línea por línea. Era minucioso y agresivo. Propiedad total de la vivienda conyugal,
los coches y todas las cuentas conjuntas, 75% de la empresa, un acuerdo en efectivo de 500,000, pensión compensatoria durante 3 años. ¿Y el reconocimiento de culpa? Pregunté. He incluido una cláusula solicitando un reconocimiento formal de adulterio en la sentencia de divorcio. No es un procedimiento estándar, pero dado el peso de nuestras pruebas, tenemos motivos sólidos para solicitarlo. Hazlo. Quiero que conste en el registro público. Quiero que todo el mundo sepa exactamente lo que hizo. Margaret anotó en su blog de notas. Presentaré los documentos esta tarde. Desde su oficina, fui directamente al banco. Abrí una cuenta solo a mi nombre y transferí fondos siguiendo las instrucciones de Margaret. Lo hice con calma, con eficiencia, como si estuviera marcando elementos de una lista de tareas. Luego llamé a Tom Reed. Necesito más documentación sobre las transferencias de activos, dije. Sé que ha estado vendiendo acciones de la empresa sin decírmelo. Necesito pruebas. Ya estoy trabajando en ello, dijo Tom, su voz áspera y firme. Tengo una fuente dentro de su correduría de bolsa. Dame un par de días más para tener el panorama completo. No tengo un par de días más. La boda es la semana que viene. Necesito todo antes de entonces. Te conseguiré lo que pueda para mañana por la mañana, cumpliendo su palabra. Al día siguiente llegó a mi bandeja de entrada un informe detallado. Mostraba que Mako había estado vendiendo acciones en silencio durante los últimos 6 meses, transfiriendo las ganancias a cuentas que yo no sabía que existían. La cantidad total era considerable. Reenvié todo a Margaret. 3 días después, notificaron a Mako los papeles del divorcio en el hotel donde se hospedaba. Me llamó en menos de 1 hora. Su voz temblaba, pero no podía saber si era de ira o de miedo. 75% de la empresa. $500,000 en efectivo. Estás loca, Sarah. No puedes quedarte con todo así como. Así, está hecho, Mako. Los papeles se han presentado, las pruebas se han presentado. Voy a impugnar esto. Conseguiré un abogado e impugnaré cada una de las reclamaciones. Entonces le mostraré al juez las pruebas de que ocultaste activos. El fraude no queda bien en un tribunal de divorcios. Tendrás suerte si sales con algo. El silencio al otro lado de la línea se alargó durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, la ira había desaparecido de su voz. ¿Has cambiado? No eres la mujer con la que me casé. Tienes razón, no lo soy. La mujer con la que te casaste confiaba en ti. Esa mujer ya no existe. Las negociaciones que siguieron fueron brutales. Su abogado propuso un reparto al 50%, lo rechacé sin discusión. Volvieron con 60-40. Rechazado de nuevo. Las ofertas seguían mejorando a medida que se acercaba la fecha de la boda, a medida que aumentaba la presión sobre Mako. Está desesperado por llegar a un acuerdo antes de la ceremonia, me dijo Margaret durante una de nuestras reuniones diarias. Su abogado está presionando mucho para llegar a una resolución. Entonces debería darme exactamente lo que pedí. No más negociaciones. La oferta final llegó la noche anterior a la boda. Mako había aceptado todas las condiciones. 75% de la empresa, la casa, los coches, el acuerdo de $500,000, reconocimiento total de culpa en el registro público. Firmamos mañana por la mañana, dijo Margaret. A las 10, en mi oficina, colgué y me senté en mi salón, las luces de la ciudad brillando a través de la ventana. A la mañana siguiente, entré en la oficina de Margaret y vi a Mako sentado en la sala de espera. Tenía un aspecto terrible. Su traje estaba arrugado, su pelo despeinado y tenía ojeras. Sarah, se levantó. ¿Podemos hablar? Antes de que hagamos esto oficial, no queda nada que decir. Mako, por favor, solo dame 5 minutos. Lo miré. El hombre con el que me había casado, el hombre al que había amado, el hombre que me había roto el corazón más completamente de lo que nunca había creído posible. De acuerdo, 5 minutos. Tomó aire. Lo siento, sé que eso ya no significa nada, pero necesito que lo oigas. Lo he oído, ya lo dijiste antes. Ahora lo digo más en serio que entonces. He tenido tiempo para pensar en lo que perdí, en lo que tiré por la borda. Eso no cambia nada, lo sé. Miró hacia abajo, a sus manos. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo. Entiendo lo que te hice. Bien, me alegra que lo entiendas. Pero entender no deshace 2 años de mentiras. Asintió lentamente. Lo sé, y voy a vivir con eso el resto de mi vida. Entré en la oficina de Margaret y firmé los papeles sin leerlos. Confiaba en el proceso, confiaba en las pruebas, confiaba en el futuro que estaba construyendo. Cuando salí a la luz del sol,
Sentí algo que no había sentido en meses. Libre. La noche antes de la boda, lo dispuse todo sobre mi cama como un general planeando una campaña. El vestido, blanco, no blanco nupcial, pero lo suficientemente cercano como para causar impacto. Un vestido tubo, sencillo y elegante, con una abertura lateral, lo había comprado hacía 3 años para una gala de la empresa y lo había usado exactamente una vez. Había estado esperando en el fondo de mi armario todo este tiempo, y ahora entendía por qué se había quedado. Los zapatos, tacones plateados que atrapaban la luz y la devolvían en diminutos destellos. Quería que me vieran, quería que me recordaran, quería entrar en ese jardín y que todas las cabezas se giraran. La carpeta, dentro, los papeles de divorcio firmados, el acuerdo de separación, el reconocimiento de culpa firmado por la propia mano de Mako, todo lo que Margaret había preparado, todo lo que Mako había aceptado bajo la presión de sus propias malas decisiones, la prueba de que yo había ganado. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, un mensaje de un número que me sabía de memoria. ¿Podemos hablar? Por favor, necesito que entiendas. No respondí. Unos minutos después, llegó otro mensaje. Podía imaginarla tecleando frenéticamente, su vientre embarazado presionando contra el borde de alguna mesa, sus ojos enrojecidos por el llanto. Sé que no merezco tu bondad, pero tengo miedo. Estoy a punto de tener un bebé y estoy a punto de casarme con un hombre que lo perdió todo por mi culpa. ¿Qué clase de vida va a ser esa para ninguno de nosotros? Leí el mensaje 2 veces, dejando que las palabras calaran. Tenía miedo, por fin se enfrentaba a la realidad de lo que había hecho, pero eso no cambiaba los hechos. Tomaste tus decisiones. Lena, ahora vive con ellas, igual que yo vivo con las mías. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Nunca quise hacerte daño, solo quería que me quisieran. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesita. No tenía espacio para su culpa esta noche, tenía mis propios preparativos que hacer, mi propia armadura que ponerme. El apartamento estaba en silencio. Mako se alojaba en un hotel desde la noche en que lo enfrenté. El silencio era diferente ahora. No era el silencio pesado y ansioso de esperar a un marido que no volvía a casa, solo silencio, limpio, vacío, mío. Me serví una copa de vino blanco y salí al balcón. La ciudad se extendía ante mí, luces titilando en la oscuridad, coches moviéndose por las calles como pequeños insectos brillantes. La gente estaba ahí fuera, viviendo sus vidas ordinarias, yendo a cenar, volviendo a casa, durmiéndose al lado de las personas que amaban. No tenían ni idea de que yo estaba aquí, en este balcón, preparándome para terminar una vida y empezar otra. Me quedé despierta hasta tarde, no porque no pudiera dormir, sino porque quería recordar esta sensación, la claridad, la certeza, la extraña calma que se había posado sobre mí como una segunda piel. A medianoche, mi teléfono vibró una última vez. ¿Vienes mañana? Escribí una sola palabra en respuesta. Sí. Luego apagué el teléfono, terminé mi vino y me fui a la cama. La mañana de la boda, me desperté antes de que sonara la alarma. El sol apenas empezaba a iluminar el cielo, un dorado pálido filtrándose a través de las cortinas. Me quedé quieta un momento, sintiendo el peso del día presionándome, sintiendo los latidos de mi corazón, constantes y lentos. Me duché despacio, deliberadamente, dejando que el agua caliente corriera sobre mí hasta que mi piel se tornó rosada. Me sequé el pelo y lo até en suaves ondas que caían sobre mis hombros. Me senté frente al tocador y me maquillé como si estuviera pintando una armadura sobre mi rostro, lápiz labial rojo, ojos ahumados, una cara que decía que no estaba allí para ser compadecida, ni para ser olvidada. Luego me puse el vestido blanco, me quedaba perfecto, ajustándose a mis curvas en todos los lugares adecuados, la abertura cayendo lo suficiente para ser memorable. Me miré al espejo y vi a una mujer que apenas reconocía. No era la esposa desconsolada que se había sentado sola en su oficina apretando un sobre rosa. No era la mujer traicionada escondida en la oscuridad de su salón. Alguien nueva, alguien que había atravesado el fuego y había salido al otro lado. Los papeles de divorcio fueron a mi cartera, el acuerdo de separación, el reconocimiento de culpa, la prueba de que había luchado y había ganado. Cogí la invitación de boda de mi mesita de noche, cartulina rosa, letras doradas, el nombre de mi marido. La miré una última vez, sintiendo el peso de lo que me había costado. Luego la metí en mi cartera y salí por la puerta. El trayecto hasta el lugar de la ceremonia duró 30 minutos. Pasé el tiempo escuchando música, la misma lista de reproducción que había
tenido en mi propia boda, las canciones que sonaron mientras caminaba hacia el altar, las canciones con las que bailamos en la recepción, las canciones que una vez significaron para siempre. No me estaba torturando. Me estaba recordando lo que había sobrevivido. Aparqué el coche y me senté un largo momento, mirando el hotel jardín donde mi marido estaba a punto de casarse con otra mujer. Carpas blancas ondeaban con la brisa matutina. Flores decoraban cada arco y barandilla. Un cartel señalaba a los invitados hacia la ceremonia. Tomé aire, me revisé el reflejo en el espejo retrovisor, me ajusté el lápiz labial, luego abrí la puerta y salí a la luz del sol. Me revisé el reflejo una vez más en el espejo de cuerpo entero junto a la puerta. La mujer que me devolvía la mirada estaba serena, elegante y completamente irreconocible de la versión de mí misma que había sido una semana atrás. Esa mujer había sido frágil, insegura, todavía esperando que todo pudiera salir de manera diferente de alguna manera. Esta mujer sabía más. Cogí mi cartera y pasé los dedos por el borde de la carpeta que había dentro. Los papeles de divorcio se sentían sólidos, reales, un peso físico que igualaba el peso de mi decisión. El portero me sostuvo la puerta mientras entraba al vestíbulo. Va a una boda, S.R.A. Chen, algo así. El aire matutino era fresco y limpio, con la promesa de un día cálido por delante. Me subí al coche y ajusté el asiento, el espejo, el aire acondicionado, pequeños rituales de control antes de que comenzara el caos. Esta vez no puse música, quería silencio, quería escuchar mis propios pensamientos, sentir el peso completo de lo que estaba a punto de hacer. Las carreteras estaban tranquilas para un sábado. Hice buen tiempo, llegando al hotel con 20 minutos de sobra antes de que comenzara la ceremonia. Aparqué en el estacionamiento de invitados, lejos de los otros coches, en un lugar que fuera fácil de dejar rápidamente. Me senté en el coche un largo momento, observando llegar a los invitados, mujeres con vestidos elegantes, hombres con trajes, la coordinadora de la boda hablando por un auricular, un fotógrafo ajustando su equipo, el caos normal de un día de boda desplegándose frente a mí. Tomé aire, lo sostuve, lo solté, luego abrí la puerta y salí. El jardín era hermoso, tenía que reconocerlo. Rosas blancas bordeaban el pasillo en hileras perfectas. Tela blanca y vaporosa ondeaba desde arcos de madera, atrapando la luz del sol como velas. Las sillas estaban dispuestas en filas ordenadas, atadas con cintas de raso y pequeños ramilletes de baby's breath. Un cuarteto de cuerda tocaba algo suave y romántico bajo el murmullo de los invitados que esperaban. La gente ya estaba sentada, charlando y riendo y revisando sus teléfonos. Reconocí caras de la industria, excompañeros de trabajo, amigos mutuos que ahora tendrían que elegir bando. Los padres de Mako estaban sentados cerca del frente, su madre con un vestido lavanda, su padre rígido y formal con un traje oscuro. Encontré un asiento cerca del fondo, lejos de la gente que conocía. Quería verlo todo sin ser vista yo misma. Todavía no. La música cambió, los invitados se giraron, la ceremonia estaba a punto de empezar. Mako caminó hacia el altar, guapo con su traje gris, una rosa blanca prendida en la solapa. Parecía nervioso, su sonrisa tensa, sus ojos escaneando la multitud como si buscara a alguien. Entonces me vio, su cara se volvió blanca, su boca se abrió y se cerró como un pez boqueando aire. Parecía un hombre que hubiera visto un fantasma plantado a plena luz del día. Le sonreí, pequeña, educada, la sonrisa de una invitada en una boda a la que asistía contenta, la sonrisa de alguien que sabía algo que él no. La música cambió de nuevo, la marcha nupcial comenzó. Todos se pusieron de pie y se giraron hacia el fondo del jardín. Lena apareció al final del pasillo, radiante de blanco. Su vestido era elegante y fluido, diseñado cuidadosamente para drapearse de manera que ocultara la curva de su vientre. Sostenía un ramo de rosas blancas y estefanotis. Se veía hermosa. Parecía una mujer que tenía todo lo que siempre había deseado. Parecía una mujer que no tenía ni idea de lo que le esperaba. Me puse de pie con los otros invitados, viéndola caminar por el pasillo, viendo cómo el rostro de Mako se suavizaba al verla acercarse, viendo el futuro que habían planeado desplegarse en tiempo real. Y esperé el momento adecuado. Lena llegó al altar, tomó las manos de Mako, sus dedos se deslizaron entre los de él, sus ojos se encontraron. El oficiante sonrió cálidamente y empezó a hablar. Queridos fieles, estamos reunidos hoy para presenciar la unión de Lina Wan y Mako Chen. Me quedé en mi asiento, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando. El oficiante habló del amor,
el compromiso y el vínculo sagrado del matrimonio, Lena no apartó la mirada del rostro de Mako. Resplandecía, realmente resplandecía, como resplandecen las personas cuando creen haber encontrado su final feliz. Mako, por otro lado, no dejaba de mirar hacia el fondo del jardín. Hacia mí, ¿aceptas tú, Mako, tomar a Lena como tu legítima esposa? Él dudó, solo una fracción de segundo, pero yo lo vi. Sí, acepto. ¿Y tú, Lena, aceptas a Mako como tu legítimo esposo? Sí, acepto. Su voz era firme, segura y llena de alegría. Los anillos, por favor. El padrino se adelantó. Mako tomó un anillo y lo deslizó en el dedo de Lena. Le temblaban las manos. Lena tomó el otro anillo y lo deslizó en el dedo de Mako, su sonrisa brillante entre lágrimas de alegría. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. ¿Puede besar a la novia? Mako se inclinó y la besó. Los invitados aplaudieron. Las cámaras destellaron. El cuarteto comenzó a tocar algo triunfal. Yo también aplaudí. Un aplauso medido, cortés. La ceremonia terminó y los invitados empezaron a levantarse, estirarse y dirigirse a la recepción. Me quedé en mi asiento, dejando que la multitud fluyera a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Mako y Lena posaron para las fotos cerca del altar. El fotógrafo los dirigía, ajustaba sus posiciones, les decía que sonrieran. La pareja feliz, la boda perfecta. Observé un momento más, luego me levanté, alicé mi vestido blanco y caminé hacia ellos. Mako me vio primero, su sonrisa vaciló y se apagó. Le susurró algo a Lena, y ella se giró, palideciendo al reconocerme. Se va. Mako dio un paso adelante, colocándose entre nosotras. Viniste, dije que vendría. Nunca rompo mis promesas. La voz de Lena era débil e insegura. Señora Chen, yo. Gracias por venir, por supuesto, no me lo habría perdido por nada del mundo. Las semanas que siguieron a la boda pasaron en una nebulosa de papeleo legal y noches largas en la oficina. El divorcio se finalizó rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. Mako firmó la cesión de las acciones de la empresa sin más discusión. Me convertí en la única dueña del negocio que habíamos construido juntos. Cambié el nombre, no por rencor, sino porque no quería ver su nombre en el membrete cada mañana. Quería un nuevo comienzo. Una página en blanco. La empresa se volvió mía, en el nombre y en la realidad. La noticia del affair se esparció por la industria tal como lo había previsto. La gente hablaba, y tomaba partido, pero las habladurías se inclinaron a mi favor. Yo era la esposa engañada que había manejado la traición con dignidad y gracia. Mako era el marido infiel que había perdido todo por sus propias decisiones. Intentó iniciar un nuevo negocio, supe por rumores, no consiguió financiación, nadie quería respaldar a un hombre con la reputación en ruinas. Lena dio a luz a una niña en noviembre. Me enteré por un conocido mutuo que pensó que querría saberlo. Un parto saludable, una bebé saludable. No sentí nada al oír la noticia, ni tristeza, ni satisfacción, solo el reconocimiento tranquilo de que la vida continúa para todos. Vendí la casa que había compartido con Mako y compré un apartamento nuevo, más pequeño, pero mío, con ventanas que daban al río y un balcón donde podía ver el atardecer. Me sumergí en el trabajo, la empresa creció, los ingresos subieron, contratamos gente nueva, abrimos nuevas cuentas, nos expandimos a nuevos mercados. Estaba en mi escritorio a las 7 de la mañana y no me iba hasta las 9 de la noche. La gente lo llamaba dedicación, mis amigos lo llamaban huir. Quizá tenían razón, pero huir, por un tiempo, se sentía mejor que quedarse quieta. Me llevé esa conversación conmigo mucho después de haberme ido en el coche. La imagen de Linda caminando de vuelta hacia el jardín, con los hombros cargados de pena, se quedó conmigo durante días. La primavera llegó lenta ese año, los días fríos dando paso a otros más cálidos. Poco a poco, los árboles a lo largo del río empezaron a brotar, y la luz del sol duraba más cada atardecer. Y con la primavera llegó una carta. Llegó un martes, en un sobre liso sin dirección de remitente, pero reconocí la letra en el frente. La había visto en 1000 notas dejadas en la encimera de la cocina, en tarjetas de cumpleaños, en el fondo de cartas de amor que guardaba en una caja debajo de la cama. La abrí de pie frente a la encimera de mi cocina, café en mano, lista para tirarla si el contenido me molestaba más de lo que podía soportar. Querida Seba, no espero que leas esto. No espero que me perdones ni que me respondas ni que quieras verme nunca más, pero necesitaba escribirlo de todas formas. Por mi propio bien, lo arruiné todo, ahora lo sé.
no solo nuestro matrimonio, sino toda mi vida. Lena me dejó hace 3 meses, se llevó a la bebé y se mudó a casa de sus padres en otra provincia. Dijo que no podía estar con alguien que no tenía nada, que lo había perdido todo por sus propias decisiones. Ahora vivo en un estudio, el lugar más pequeño que he tenido, en un barrio por el que no habría conducido hace un año. Trabajo en un empleo que odio, por una fracción de lo que solía ganar. Cada mañana me despierto y pienso en lo que tiré por la borda. Fuiste buena conmigo, Seba, mejor de lo que jamás merecí. Y pagué tu amor con mentiras y traición. No pido nada, no perdón, ni una segunda oportunidad, ni dinero, ni siquiera una respuesta. Solo quería que supieras que al fin entiendo, veo lo que hice, y lo siento, no porque mi vida se haya desmoronado, sino porque lastimé a alguien que nunca mereció ser lastimado. Espero que seas feliz, espero que hayas encontrado a alguien que te trate como mereces ser tratada, espero que la empresa prospere bajo tu liderazgo. Siempre fuiste la fuerte, solo no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Mako. Leí la carta 2 veces, luego la doblé con cuidado y la puse de nuevo en el sobre. No me sentí triunfante, no me sentí reivindicada, no sentí la satisfacción de ver a alguien recibir lo que merecía. Solo me sentí cansada, y un poco triste, y lista para finalmente seguir adelante. Puse la carta en un cajón junto con la invitación de boda, 2 pedazos de papel que representaban el fin de un capítulo. Cerré el cajón y lo aseguré con llave. Una semana después, fui a mi primera sesión de terapia. La terapeuta era una mujer de poco más de 60 años. Con ojos amables y una voz tranquila y firme, me preguntó por qué estaba allí. Porque ya no quiero estar enojada, dije, y no sé cómo dejar de estarlo. Ella asintió, como si hubiera escuchado esas mismas palabras 1000 veces antes. El enojo es una respuesta normal y saludable a la traición. Es la forma que tiene tu cerebro de protegerte de más daño. Pero tienes razón en que no puede ser permanente. Entonces, ¿qué viene después? Duelo, aceptación, y con el tiempo, esperanza. Hablamos durante una hora, sobre Mako y Lena, sobre el matrimonio que creía tener y el que resultó ser real, sobre las partes de mí misma que había perdido en el camino y las partes que todavía estaba tratando de encontrar. Volví la semana siguiente, y la siguiente. Poco a poco, casi imperceptiblemente, el enojo empezó a soltar su control sobre mí. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a dar caminatas nocturnas junto al río en lugar de quedarme en mi escritorio hasta que me ardieran los ojos. Llamé a viejos amigos, a los que había descuidado durante mi matrimonio. Fui a cenas, a brunches, a inauguraciones de galerías. Empecé a correr, solo un par de kilómetros al principio, luego más a medida que aumentaba mi resistencia. Un domingo de abril, mientras corría por el sendero del río, pasé junto a una pareja joven sentada en un banco. Discutían, con voces afiladas y frustradas. La mujer lloraba, el hombre miraba su teléfono. Sin escuchar una palabra de lo que ella decía, seguí corriendo, pero pensé en ellos el resto del día, sin juzgar, con algo más cercano a la compasión. Eran solo 2 personas, tratando de resolver las cosas, igual que yo. Esa noche, me senté en mi balcón y vi el atardecer pintar el río en tonos naranja y dorado. Pensé en Mako, en algún lugar de su estudio, en Lena, en casa de sus padres con una bebé cuyo padre ya le había fallado antes de nacer, en la invitación, todavía en mi cajón. No sentí lástima por ellos, pero tampoco sentí odio. No sentí nada, y por primera vez, no sentir nada se sintió como una victoria. Me tomé una semana libre del trabajo después de esa primera sesión, no unas vacaciones en el sentido tradicional, sino un descanso real de la constante actividad que había sido mi escudo. Me quedé en mi apartamento, dormí hasta tarde, me preparé comidas adecuadas, leí libros que había querido abrir durante años, me permití estar quieta, estar en silencio, estar presente en mi propia vida sin el ruido de la distracción. Al tercer día, saqué la invitación de boda del cajón y la miré por última vez. El rosa se había desteñido ligeramente, el lettering dorado seguía brillante. Pensé en todo lo que había sucedido desde que sostuve este papel por primera vez: el shock, la investigación, el enfrentamiento, la batalla legal, la caminata por el jardín. Todo me había llevado hasta aquí, a este apartamento tranquilo, a este momento de quietud. No me sentía agradecida por el dolor, no me sentía agradecida por la traición, pero me sentía agradecida por lo que me había convertido en respuesta a ello. Volví a guardar la invitación en el cajón, no para olvidar,
Para recordar lo que había superado, las sesiones de terapia continuaron semanalmente, cada una pelaba otra capa, revelaba otra verdad que me había estado ocultando a mí misma. Aprendí que mis problemas de confianza no empezaron con Mako. Aprendí que tenía la costumbre de silenciar mis propios instintos cuando contradecían lo que quería creer. Aprendí que la sanación no era una línea recta, que venía en oleadas, que algunos días me sentiría más fuerte que nunca y otros días lloraría en el supermercado porque una canción en la radio me recordaba cosas que preferiría olvidar, pero seguía apareciendo, a la terapia, al trabajo, a mi propia vida, día tras día. Elegí avanzar en lugar de quedarme estancada en lo que había perdido, y poco a poco, casi sin darme cuenta, los días se volvieron más llevaderos. La noche antes de mudarme, estaba sellando la última caja con cinta adhesiva cuando sonó el timbre. Sabía quién era antes de abrir la puerta. Una parte de mí sabía que vendría. Siempre necesitaba la última palabra, la escena final, el argumento de cierre a su favor. Él estaba en el umbral, manos en los bolsillos, hombros encogidos contra el frío. Tenía un aspecto terrible. Su rostro estaba demacrado, los pómulos afilados bajo una piel que había perdido color, ojeras oscuras rodeaban sus ojos, la ropa le colgaba holgada, como si se hubiera encogido dentro de ella. Sarah, Mako, hoy recibí los papeles, la sentencia definitiva, ya está. Lo sé, 80%, te quedaste con el 80%, la casa, la empresa, los activos líquidos. Se rió, pero sin humor. A mí me toca el coche y una cuenta de ahorros que apenas cubre 3 meses de alquiler. El acuerdo fue justo, no fue justo, fue despiadado. Tuviste una aventura con mi asistente, la dejaste embarazada, me enviaste una invitación a tu boda, mantuve la voz firme. La justicia se fue de la conversación hace mucho tiempo. Él miró hacia abajo, a sus zapatos, el cuero estaba raspado, sin brillo. El Mako con quien me casé nunca habría usado zapatos raspados. Sé lo que hice, de verdad. Levantó la vista, tenía los ojos húmedos. Lo pienso todos los días. Pienso en tu cara cuando abriste esa invitación, pienso en la forma en que me miraste en aquel jardín, y cómo te miré, como si fuera un extraño, como si nunca me hubieras amado, porque el hombre que yo amaba no habría hecho lo que hiciste. Él dio un paso adelante, estirando la mano para tomar la mía. La retiré. Seba, por favor, dame solo 5 minutos. Dudé, luego di un paso atrás y lo dejé entrar. Caminó por la sala vacía. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, la casa se sentía hueca, un caparazón. La vida que había vivido allí se había ido. Fui un idiota, dijo, lo tenía todo y lo tiré a la basura. Así es. Se giró para mirarme. Vine a decirte algo, me equivoqué. La aventura, la invitación, todo, ya lo dijiste. En tu carta, necesitaba decírtelo en persona. Hizo una pausa. Quiero que vuelvas. Dejé que las palabras se asentaran. Acabas de casarte con otra mujer, ella lleva a tu hijo en el vientre, y quieres que vuelva. Lena me dejó, se llevó al bebé con sus padres, dijo que no podía mirarme. ¿Y crees que eso lo hace mejor? No, sé que no tengo derecho. Su voz bajó a un susurro. Pero igual te lo pido. Caminé hacia la ventana de la cocina. El patio trasero estaba oscuro, el jardín que había plantado cubierto de malas hierbas. Dejé de regarlo hace meses, cuando dejé de importarme cualquier cosa que perteneciera a esta casa. Mako, te amé. Cuando te conocí, pensé que envejeceríamos juntos, pensé que viajaríamos, veríamos crecer a nuestros hijos y nos tomaríamos de la mano en el porche cuando fuéramos canosos. Yo pensaba lo mismo. No, no lo hacías. Si lo hubieras hecho, no habrías estado buscando otra cosa, no habrías encontrado a Lena, no la habrías elegido. Una y otra vez, cada día durante 2 años. No respondió, no podía. Lo que hiciste no fue un error, fue una elección. 2 años de elecciones. Cada mensaje, cada mentira, cada encuentro secreto. Tomaste esa elección cientos de veces, lo sé. Entonces necesitas entender algo. Te amé más de lo que te amabas a ti mismo, te defendí cuando otros te cuestionaban, creí en ti cuando no creías en ti mismo, y me lo pagaste convirtiéndome en el remate de un chiste que ni siquiera sabía que se estaba contando. Las lágrimas corrían por su rostro. Nunca lo había visto llorar antes, ni una sola vez en todo nuestro matrimonio. No cuando su padre murió, no. Cuando la empresa casi quebró, ni siquiera cuando le dije que iba a presentar la demanda de divorcio. Pero estaba llorando ahora. Nunca quise hacerte daño, dijo, pero lo hiciste, y sobreviví.
Eso es lo que necesitas entender. Ya no soy la mujer que lloraba en el baño del trabajo, ya no soy la mujer que revisaba tu teléfono mientras dormías, ya no soy la mujer que te rogaba que la amaras. Te amé una vez, pero eso fue hace mucho tiempo. He seguido adelante, se secó la cara con el dorso de la mano. Ella no se parece en nada a ti. Lena me necesitaba. Pensé que eso era lo que quería, pero tú me elegiste, cada día durante 10 años, y no lo vi. Lena también te eligió, tuvo a tu bebé, se casó contigo, porque pensó que yo era algo, no me conoce. Lo descubrirá, siempre lo hacen, no le quedaba nada más que decir, lo vi en su rostro, las palabras se habían agotado, los argumentos se habían secado, había venido buscando una segunda oportunidad, y encontró una puerta cerrada. Adiós, Mako. Caminé hacia la puerta principal y la sostuve abierta. Él se quedó en medio de la sala vacía, un hombre sosteniendo los pedazos de su vida rota, me miró una última vez, como si intentara encontrar la versión de mí que lo había amado. Ella ya no estaba allí, caminó hacia la puerta. Cuando llegó al umbral, se detuvo. Eres diferente, más fuerte, perderlo todo hace eso. Salió afuera, el viento le alborotó el cabello, movió las hojas de los árboles, la calle estaba tranquila, oscura, los vecinos dormidos en sus propias casas cálidas. Se giró. Una última vez, realmente te amé, Seba, a mi manera rota. Tu manera rota no fue suficiente. Cerré la puerta, giré la cerradura, me quedé en el silencio de mi casa vacía, no lloré. Caminé a la cocina, cogí el dispensador de cinta y sellé la última caja. Mañana llegarían los mudanceros, me iría de esta casa para siempre, pero esta noche, me quedé en la oscuridad y me permití sentirlo, el final, no solo de un matrimonio, sino de un sueño, el sueño que había tenido desde que era niña, un amor que dura para siempre, un futuro que se mantiene seguro. Ese sueño había muerto en el jardín de bodas de otra persona, y algo nuevo estaba esperando. Un mes después, me desperté en mi nuevo departamento con la luz del sol entrando por las ventanas. Me quedé quieta un momento, dejando que el calor se posara en mi rostro. El dormitorio estaba en silencio, las paredes eran blancas, desnudas, esperando que las llenara. Una sola caja yacía en la esquina, aún sin desempacar, guardando las cosas con las que aún no había decidido qué hacer. La vista desde la ventana era el río, brillando plateado bajo el sol de la mañana. Una barcaza pasaba lentamente, constante, en la orilla opuesta. La ciudad despertaba, las luces parpadeaban en las torres de oficinas. Esta era mi vista ahora, mi río, mi ciudad, mi vida. Hice café en mi nueva cocina, las encimeras eran de mármol, los gabinetes olían a madera fresca, todo era nuevo, intacto, mío. Llevé el café al balcón y me senté. El aire era fresco pero no frío, la primavera se estaba convirtiendo en verano, y la ciudad olía a flores en flor, gases de escape y posibilidad. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi abogada, sentencia definitiva registrada, oficialmente eres libre, felicidades. Lo leí 2 veces, luego dejé el teléfono y miré el río fluir libre. La palabra se sentía extraña en mi boca. No más apelaciones, no más negociaciones, no más conexiones con Mako que tuvieran que ser cortadas a través de abogados y papeleo. La empresa era mía, el acuerdo se había pagado, la casa se había vendido, mi nombre era mi nombre otra vez. Terminé mi café y me preparé para el trabajo. Cambié el nombre de la empresa una semana después del acuerdo. Cheney Asociados se convirtió en Grupo Sterling, mi apellido de soltera, mi legado. La oficina se sentía diferente ahora. La energía había cambiado, nuevos clientes llegaron a través de viejos contactos que se enteraron de lo ocurrido y se acercaron con ofertas. Los ingresos subieron, mi equipo había crecido, mi nombre en una propuesta significaba algo, y me lo había ganado cada gramo de ello. Caminé por la oficina hasta mi suite de esquina, la reunión de la mañana ya estaba agendada, los números del trimestre debían entregarse, los contratos esperaban ser firmados. Era un día completo, del tipo que antes solía temer y que ahora recibía con gusto. Estar ocupada significaba avanzar, estar ocupada significaba que no miraba hacia atrás. A la hora del almuerzo, me senté en mi escritorio con una ensalada y deslicé el dedo por el teléfono. Un mensaje de mi madre. ¿Estás comiendo bien? Un mensaje de mi amiga Lisa. ¿Tomamos algo este fin de semana? Un mensaje de mi terapeuta. ¿Cómo duermes? Mejor. Tecleé en respuesta a los 3. Duermo mejor. Era verdad, las pesadillas habían cesado.
Los sueños en los que abría el sobre rosado una y otra vez, sintiendo cada vez el impacto como nuevo, se habían desvanecido. Ahora soñaba con cosas normales, el río, el nuevo apartamento, la risa. Por la tarde, mi asistente me llamó por el interfono del escritorio. Hay una entrega para ti. Entró sosteniendo un sobre grueso color crema, no rosado, no dorado, solo un papel simple, elegante, color crema, con mi nombre escrito al frente. Lo abrí lentamente. Dentro había una invitación. No era una boda, era la inauguración de una galería de arte. Una amiga de la universidad tenía su primera exposición individual. La invitación era sencilla: su nombre, la fecha, la dirección, la foto de una de sus pinturas. Esperé la familiar opresión en el pecho, el frío horror que se había vuelto automático cada vez que veía un sobre. No llegó, solo calidez, solo anticipación, la simple emoción de ver el trabajo de una amiga, de ir a algún lugar por la noche, de volver a ser parte del mundo. Clavé la invitación en mi corcho donde pudiera verla cada día, un recordatorio de que no todos los sobres traen dolor, no todas las invitaciones señalan el final de algo. Esa noche, llegué a casa y desempaqué la última caja. Era la que había estado evitando, la que contenía la foto enmarcada de mi día de bodas. La había mudado de la casa vieja al nuevo apartamento sin abrirla nunca, sin mirarla nunca. Desenvolvía el plástico de burbujas lentamente y sostuve el marco entre mis manos. Dos jóvenes con ropa de boda, sonriéndose el uno al otro como si el futuro fuera algo por lo que emocionarse. Su brazo alrededor de mi cintura, mi cabeza en su hombro, el amor escrito en ambos rostros. La miré durante mucho tiempo, me permití sentir lo que surgiera: tristeza, sí, pero también alivio, gratitud, la extraña conciencia de que, aunque había terminado mal, ese día había sido real, ese amor había sido real, simplemente no había sido suficiente. Saqué la foto del marco y la puse en una caja al fondo de mi armario. No la tiré, no la quemé, solo la guardé, como se guardan las fotos viejas de personas que solían importar, personas que te moldearon aunque no se quedaran. La reemplacé con una foto nueva, una de la última visita de mi amiga, las dos riendo en un restaurante, copas de vino alzadas, las luces de la ciudad borrosas detrás de nosotras. Colgué la foto nueva en la pared, luego fui a mi escritorio y abrí el cajón donde había guardado la invitación rosada, el sobre rosado, el lettering dorado, las palabras que lo habían iniciado todo. La sostuve en mis manos por última vez. El papel se había suavizado en los pliegues, gastado de tanto abrir y cerrar. El dorado seguía brillante, el rosado todavía suave, un objeto que había tenido tanto poder sobre mí. Pensé en quemarla, un final limpio, un desenlace dramático, pero la volví a poner en el cajón, no porque quisiera aferrarme al dolor, sino porque quería recordar lo que había superado. Quería tener la prueba, en algún lugar de mi vida, de que había caminado a través del fuego y había salido al otro lado. Cerré el cajón, caminé hasta la ventana y la abrí de par en par. El aire nocturno entró de golpe, fresco y puro, lleno de los sonidos de la ciudad. Música desde algún lugar calle abajo, el retumbar de un tren, la música ordinaria de un mundo que avanza. Mañana iría a trabajar, cerraría el acuerdo del trimestre, me reuniría con mi equipo, iría a la inauguración de la galería y compraría un cuadro y bebería vino barato y reiría con mi amiga hasta que me dolieran las mejillas. Mañana, viviría mi vida, la que había construido con mis propias manos después de perder todo lo que creía que quería. Me quedé en la ventana y dejé que el futuro me envolviera. El río brillaba bajo la luz de la calle, las estrellas se esparcían por el cielo oscuro. Estaba sola y era feliz. Si esta historia te mantuvo hasta el final, no olvides suscribirte a Confesiones de Amor. La próxima confesión será aún más intensa.